Yo tengo la costumbre a veces de pasar, digo a veces porque a veces me voy por otro lado dependiendo del tráfico, pero paso por cierta casa, no le voy a decir la dirección porque entonces va a llegar usted también ahí de curioso a ver y entretiene más el tráfico y se vuelve un problema. Pero hay una casa que siempre pone un montón de luces para Navidad y cada vez parece que va agregando más y más y se mira excelente. Pero en este año miré una nueva luz que puso ahí, ¿okay? Y dice: feliz cumpleaños, Cristo. Y me puse a pensar en esto, ¿verdad? Cómo en realidad el mundo entero parece estar celebrando esta cuestión de el nacimiento de Jesús. Pero en verdad, al ponernos nosotros a pensar, el 25 de diciembre no fue el día exacto en que Jesús nació. ¿Okay? Entonces me puse a pensar y dije, vamos a hablar acerca de lo significante del nacimiento de Cristo Jesús. No tanto la fecha en que Él nació, pero lo significante. ¿Qué significa para nosotros como seres humanos? Y dije seres humanos, no dije cristianos. ¿Qué significa para nosotros el nacimiento de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué forma nos conviene? ¿En qué forma nos afecta? ¿En qué forma recibimos nosotros el nacimiento de Cristo Jesús? Con esto en mente, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: en esos días, ¿cuáles días? En esos días del nacimiento de Jesús. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. La Biblia no nos dice a nosotros en ningún lado exactamente la fecha en que Cristo nació. Por lo tanto, son especulaciones que nosotros tenemos. Entiendo, desde ya se lo quiero decir, entiendo que hemos comercializado. Vivimos en una sociedad donde hemos comercializado lo que es la Navidad y la gente se pierde en estas ideas. Pero yo no quiero que usted se pierda, quiero que entienda. Quiero que entienda el significado, lo significante que es el nacimiento de Cristo Jesús. Hay muchas iglesias el día de hoy que no celebran la Navidad. Escuche, hay muchas iglesias el día de hoy que no celebran la Navidad. Incluso, quizás hay familias tuyas que no celebran la Navidad. Y me gustaría decir, bueno, es que son de diferente religión. No. Yo conozco iglesias cristianas que no celebran la Navidad. Hay muchas. Y nos metemos, ¿verdad?, en temas como, que para qué estás adorando el árbol. Escuche, no quiero meterme en ninguna controversia, pero quiero que entendamos el significado que implica el hecho que Jesús entró en la historia del ser humano y vino a nacer. Dios vino a nacer entre nosotros. Si tú no quieres celebrar la Navidad, está bien, no lo celebres, pero no critiques a aquel que quiera hacerlo. Si no te gustan las luces de Navidad, está bien, no quieres gastar energía extra, no hay problema, pero no critiques a aquel que lo hace. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que hacer las cosas con entendimiento. Muchas iglesias el día de hoy no celebran la Navidad. Hechos. Le voy a dar las razones tal vez por las cuales algunos no quieren celebrar la Navidad. Hechos 2:42 nos dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, me encanta, escuche,
todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Quiero que entienda que en ningún lugar de la Biblia se nos indica a nosotros que debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Se nos indica que celebremos ¿qué? La cena del Señor, mas no su nacimiento. A veces la gente se confunde y está bien. Algunos dicen, vamos a seguir las enseñanzas de los apóstoles. Es que los apóstoles enseñaron de esta forma. Escuchen, últimamente a quienes debemos nosotros, o a quien debemos nosotros de buscar y dedicar las enseñanzas, practicar las enseñanzas, no es de los apóstoles, es del Señor Jesús. Es la Biblia en su totalidad, y no sacar algún pasaje medio oscuro por ahí y decir esto es, no. El nacimiento de Cristo Jesús es muy significativo para nosotros. Algunos no celebran porque dicen, bueno, los apóstoles no lo hicieron. Ok. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 9 al 11, leemos lo siguiente. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, mire, me gusta este juego de palabras, dice, ahora que conocen a Dios, y luego se retrae y dice, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, que Dios no nos conocía antes, sí, pero no como su pueblo. El pueblo eran los judíos, nosotros éramos los gentiles, separados, apartados completamente de Dios. Pero dice, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Y hace la pregunta, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos? ¿De qué? De los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Hablo de la religiosidad. Muchos nos metemos en una cuestión religiosa escuche, aquí no importa si nació en diciembre, el 25 de diciembre, o nació el 24 de diciembre, o nació en enero, no importa, lo que importa es que nació. Lo importante es lo significativo de su nacimiento. Versículo 10. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue ¿qué? Fue en vano. No nos metamos en religiosidades. Seamos sabios y entendamos. Entre más viejo me voy poniendo, me voy dando cuenta que la celebración de mi cumpleaños ya no es lo que era antes. Antes, verá usted, ¿qué me van a regalar esto? Y voy a estrenar esto y para acá. Celebrábamos, ¿verdad? O todavía le celebran a los niños los cumpleaños. Su primer año hay que celebrárselo, y él no sabe ni qué es lo que está pasando. Nosotros hacemos el fiestín, reventamos la piñata y hacemos un montón, pero ¿y el niño ni en cuenta? Mateo 15:9 nos dice lo siguiente: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mire qué tremendo. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos metamos en cosas de ideas humanas que están siendo enseñadas como que si fueran mandatos de Dios cuando no lo son. Cuidado.
Pero quiero que entendamos entonces esta cuestión de lo significante del nacimiento de Cristo Jesús para cada uno de nosotros y para los creyentes en especial, pero para todo mundo. Quiero que vea usted que el nacimiento de Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, quiero que entienda que esta cuestión de celebrar la Navidad no se introdujo sino hasta los años 1900. Antes de eso no se celebraba Navidad. Mi punto número 1, el nacimiento o lo significante del nacimiento de Cristo, como fue profetizado en el libro de Isaías y Miqueas. En el libro de Isaías y Miqueas. Isaías 7:14 nos dice lo siguiente. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa que Dios está con nosotros? Me encanta. Desde el libro de Isaías, mucho antes de que Jesús entrara en la historia del hombre, fue profetizado como la señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen concebiría un niño. ¿Quién fue esa virgen? María. Dará a luz un hijo y lo llamarán ¿qué? Emmanuel. Tiene importancia, tiene significancia el nombre de Emmanuel. Quiere decir que Dios está con nosotros. Yo quiero que lo vaya entendiendo. Como gentiles, Dios no estaba con nosotros. Dios estaba con el pueblo de Israel. Pero ahora Dios está con nosotros. Se abre el telón y entra a la historia del ser humano Cristo Jesús. Isaías 9, 6 y 7 nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mire cómo nos hemos alejado de lo significante del nacimiento de Jesucristo. Porque ahora estamos más interesados, ¿verdad?, en adornar el arbolito, en poner las luces fuera de nuestra casa, en los regalos que se van a poner debajo del árbol. ¿Y qué pasó? Escuche, nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, que dice el gobierno. Él entró no solamente para salvarnos, sino también ¿para qué? Para gobernar. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado ¿qué? Mire cómo se le llama, ¿no el niño Dios? Consejero Maravilloso. Yo no sé si usted lo entiende, pero es en Cristo Jesús, no en el bebé que se pone en el nacimiento. En Cristo Jesús encontramos nosotros consejo para la vida. Pero lamentablemente es al último que buscamos. Pero Él es el Consejero Maravilloso. Se le llama ¿qué? Dios Poderoso. Que Cristo Jesús es Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Jesús es Dios Poderoso. Que dice Padre Eterno. Él es eterno. Él es nuestro Padre. Y que dice Príncipe de Paz. Yo quiero decirle algo, el mundo hoy día busca paz a través de diferentes cosas y esperamos y ponemos nuestra esperanza, ¿verdad? El próximo presidente nos va a traer paz. ¿Qué paz? Sin Jesús no hay paz. Sin Dios en nuestra vida no hay paz. Yo quiero que lo entienda, podemos tener paz siempre y cuando recibamos nosotros en nuestra vida al Príncipe de Paz. Si Él no está ahí, olvídese de la paz. Vamos a seguir en guerra, en batallas. Versículo 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Me encanta.
Es que es en Cristo Jesús que verdaderamente encontramos nosotros esa paz que buscábamos. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Me encanta, porque va a reinar ¿cómo? Con imparcialidad y justicia. Si usted sigue buscando justicia e imparcialidad en este mundo, olvídese, no la va a tener. Pero la buena noticia es que si usted recibe a Jesús en su corazón, en su vida, puede entrar ahora en el reino, en el gobierno de Cristo. Y entonces Él es el que le ofrece, el que le brinda esa paz, esa imparcialidad. Dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Escuchó? El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esto es una realidad, aunque para el mundo, ¿verdad? Esto parece un cuento de hadas. Pero yo quiero decirle, esto es una realidad. El hombre encuentra paz para con Dios y luego para con su prójimo una vez encuentra y recibe al príncipe de paz en su vida, en su corazón. Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante. ¿Qué es un gobernante? Un gobernante es uno que gobierna. ¡Ay, qué bonito el niño Jesús ahí acostadito! No es un niño primero, ya no es un niño. ¿Y es un qué? Y es un gobernante. ¿Qué quiere decir? Es que Él quiere gobernar. Él no vino para hacer una adición a nuestros amuletos. Él vino porque Él quiere gobernar. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes, ¿qué dice? Vienen desde la eternidad. Me encanta. Versículo 3. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. 4. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo. Mire, hay mucha gente que no tiene tranquilidad el día de hoy. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado, ¿con qué? Con honores en todas partes. Excelente. Jesús es exaltado con honores en todas partes. ¿Y qué Él dice? Y Él será la fuente de paz. Se lo dije. La fuente de paz es Cristo Jesús. Sin Jesús no hay paz. Sin Jesús hay puro lío, pura guerra, puro desastre. Comenzando por nuestras vidas y luego yéndonos hacia lo que es el gobierno. Sin Jesús es un desastre, es un caos. Número 2. Lo significante del nacimiento de Cristo Jesús. No solamente como fue profetizado, sino como fue prometido. Como fue prometido a José y a María. Vaya conmigo, las Escrituras. Porque yo no quiero que usted diga, el pastor dice. No. Las Escrituras nos lo enseñan. El libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21, nos dice lo siguiente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Me encanta. Este es el relato de cómo nació Jesús. No solamente
Jesús. ¿Jesús qué? El Mesías, el Redentor de la humanidad, el que había sido prometido, el libertador. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, miren, le dije, esto suena para mucha gente, esto está medio raro, no sé de qué fumaron estos cristianitos, pero ¿cómo que estaba virgen y ya estaba embarazada? Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Porque así tenía que ser, así había sido prometido, así había sido, como lo dijimos anteriormente, profetizado en el Antiguo Testamento, que una virgen iba a dar a luz a un niño. Pero iba a ser mediante el poder del Espíritu Santo, porque si era mediante el poder de un hombre, entonces ese niño vendría a seguir siendo uno de nosotros, otro pecador más. Mas sin embargo, Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él no compartió ese pecado original del hombre. Seguimos leyendo, versículo 19, Mateo 18, 19 al 21. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Mira qué excelente. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, este es un tonto. No. Delante de Dios, él hizo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Él no quería avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. José parece que no se tragó la onda esta de que el Espíritu Santo vino sobre mí y me embarazó. Y José dijo, ok, ahora cuéntame una de Caperucita Roja. Y dijo, pero mira, vamos a hacer esto, mejor lo vamos a hacer en privado. Pensó él, para no avergonzarla en público. Pero viene Dios entonces, y el versículo 20 nos dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Él estaba contemplando divorciarse. ¿Cuántos no solamente ya contemplaron, sino que ya llevaron a cabo el divorcio? Escuche. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Interesante, no tengas miedo. Wow. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Mire, lo mismo que le había dicho María, ahora se lo confirma el ángel en un sueño a José. ¿Qué dice? Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es ¿de qué? De nuestros pecados, porque eso es lo que nos aparta, lo que nos separa de Dios. Hemos sido salvos del poder del pecado. Me encanta. Cuando empezamos a meditar en estas cosas, oiga, no importan las luces, no importa el árbol, no importa nada. Oh, es que nos fue el 25, ¿qué importa? Lo que importa es que Él vino, ¿para qué? Para traernos salvación del pecado. No sé si me pueden bajar un poquito el gire porque ya me estoy friendo yo aquí. Ya me siento medio tostado. Y tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1:29 nos dice lo siguiente. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren lo que dice Juan acerca de Cristo Jesús. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Anteriormente los judíos hacían sus rituales, pero esto solamente ¿qué? Cubría temporalmente, porque tenían que hacerlo esto continuamente. Pero Cristo no solamente cubre, no, ¿el qué? Él quita el pecado del mundo. Y estas son las buenas noticias, escuche, de que esto es ¿para quién? Para el mundo. Cristo quita el pecado del mundo, no solamente de los cristianos. Si tú no conoces a Cristo Jesús, tienes la oportunidad de conocerlo. Que no se te pase esta Navidad. Vas a llegar al día de enero, al mes de enero, perdón, y con la cuenta de la tarjeta de crédito hasta los cielos. O tal vez no quieres meterte en esto y celebrar esta cuestión y no vas a gastar nada. Pero de todas maneras vas a perder la oportunidad de entender lo que verdaderamente significa el nacimiento de Jesús. Es que Él vino a traernos salvación de nuestros pecados. Número 3. Lo significante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como fue proclamado. Tal como fue proclamado. Vea conmigo. Lucas 2, 6 al 12. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 12. Nos dice Lucas, esa noche, ¿cuál noche? La noche en que Jesús nació. Había sido ya profetizado desde Isaías y Miqueas. Y ahora se estaba trayendo el cumplimiento. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Mire, ¿por qué a los pastores? ¿Y ellos estaban qué? Estaban trabajando, estaban haciendo su trabajo, cuidando sus rebaños. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. ¡Wow! Los pastores estaban ¿qué? Aterrados, no sabían qué onda, qué está pasando aquí. Ellos estaban muy tranquilos cuidando sus ovejitas y de repente un ángel se les aparece y la gloria del Señor los rodea. Y como es lo más lógico, ellos se sienten atemorizados. Pero el ángel los tranquilizó. Me encanta. El ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Aquí va. Les traigo buenas noticias. Escuche, el nacimiento de Jesús son buenas noticias. Si usted está pensando, ay, otra vez hay que gastar un montón de dinero por la Navidad, esas no son buenas noticias. ¿Por qué? Por la comercialización de este evento. Pero si lo entendemos como debe ser, son buenas noticias. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Me encanta. Darán alegría. El nacimiento de Jesús debería ser de alegría. Lamentablemente mucha gente se la pasa triste en lugar de alegrarse. ¿Qué dice? El Salvador. Sí, el Mesías. Miren los títulos, por favor. El Salvador. Sí, el Mesías. El Señor. Es que eso es lo que Cristo es. ¿Escuchó? Él es mi Salvador. Él es el Mesías. ¿Él es qué? Él es mi Señor. Si nosotros nos detenemos a entender cada uno de estos títulos,
dejaríamos de meternos en tanto lío y tal vez aprenderíamos a vivir una vida que dé gloria y honra al Señor. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, tal y como había sido anunciado, tal como los profetas lo habían dicho. Versículo 12. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño. Escuche. El Salvador, el Mesías, el Señor. Pensaríamos nosotros, debería haber nacido en un palacio real, en una cuna de oro. Son las ideas nuestras, ¿verdad? Dios tenía otra idea muy diferente. ¿Cómo lo van a encontrar? Lo encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela. ¡Wow! Entienda, el Dios eterno, el que nos viene y nos brinda salvación de nuestros pecados, el Señor, el Mesías, ¿envuelto en qué? En tiras de tela, acostado en un pesebre, no en una cuna de oro, en un pesebre. Era aquel guacalito donde, si me perdiste la palabra, donde se le daba de comer a los animales. Ahí nació nuestro Señor, para confundir a todo el mundo. De pronto, mire, imagínense usted, los pobres pastores estaban cuidando sus ovejitas ahí. De repente se les aparece el ángel, la gloria de Dios los cubre, los rodea a todos. Ellos se atemorizan, se llenan de temor. Y ahora miren lo que pasa. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. ¡Wow! Que alababan a Dios y decían. Un angelito los aterrorizó todos. Y ahora se le unen a este angelito, ¿qué? Una multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Me encanta. Una vez más, anhelamos nosotros la paz. No solamente en nuestra vida, sino en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero es imposible. Sin Jesús es imposible. No hay ningún líder religioso, no hay ningún líder político que pueda traernos o proveernos esa paz. Es solamente el príncipe de paz que nos trae, que nos da, que nos otorga. Porque con su reinado, con su gobierno, viene esta paz. Para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Habrá alguno con el cual Dios no se complace? Obviamente. En ese tiempo, Lucas 2, 25 al 32, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mire, no solamente los ángeles. Había un hombre llamado Simeón. ¿Era qué? Era justo y devoto. Me encanta. Era justo y devoto.
y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Para Simeón era la profecía y él la esperaba. Muchos todavía estamos esperando. Ya está aquí, pero ya no está como un niño. El Espíritu Santo estaba sobre él. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Oiga, qué excelente. Porque esta es mi oración para cada uno de nosotros. Que no te mueras sin antes ver al Mesías. Pasa Navidad tras Navidad, tras Navidad, tras Navidad y no miramos al Mesías. Miramos un montón de cosas, pero no miramos al Mesías. A Simeón se le había hecho la promesa. Se le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Mesías del Señor. El versículo 27. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Mire qué excelente. Es que era un hombre justo y devoto. Y por eso el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y entonces ahora el Espíritu Santo lo guía. Que no le digan, que no le cuenten. Yo no puedo guiar a nadie a ningún lado. Pero el Espíritu de Dios es el que nos guía a buscar. Nos dirige. ¿Hacia dónde? Hacia ese pesebre. Ya no encontramos a un niño, ahora encontramos a Cristo Jesús. Ese día el Espíritu lo guió al templo, me encanta. No, que no hay que ir a la iglesia porque la iglesia... No, ahí te va a llevar Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley. Mire qué interesante, es que Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, vino a cumplirla. Versículo 28. Simeón, y mire, déjeme decirle, a veces nosotros miramos los eventos y no los comprendemos. Pero yo quiero decirle, para el creyente, Dios es el que organiza todo. Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y ¿qué hizo? Y alabó a Dios diciendo. Simeón estaba en el templo porque el Espíritu Santo lo había dirigido al templo. En ese preciso momento también venía José y María para cumplir la ley de Moisés, presentar al niño a Dios. Simeón, entonces toma al niño en sus brazos y alaba a Dios. Y dice lo siguiente: Señor soberano, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Porque si él no hubiera visto a Jesús, no hubiera muerto en paz. ¿Qué dice? Como prometiste, ¿sabe qué? Las promesas de Dios se cumplen. Por eso podemos confiar en este libro, la Biblia. Tal vez no puedo confiar en los líderes religiosos, en los líderes políticos, pero en la Biblia, en la Escritura, sí puedo confiar. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste, ¿para qué? Para toda la gente. ¡Ay! No solamente es para el pueblo judío, es para toda la gente. Cristo Jesús es para toda la gente. Él es una luz para revelar, me encanta, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones.
y es la gloria de tu pueblo Israel, porque de ahí salió él. Pero es para todos. Es para todos. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de, imagínense usted, viene a presentar a su hijo y de repente empiezan a hablar cosas que usted ni entiende. ¿Qué pensaría María? Sabemos que el ángel le había hablado, ¿verdad? Pero, ¿qué pensaría ella de todo este rollo? Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos. Miren nomás. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, y no solamente en Israel, sino en el mundo entero. Van a haber muchos que no van a querer que el gobierno de Jesús venga sobre sus vidas, que sea Él quien controle, que sea Él quien los liberte, que sea Él quien dirija sus vidas. Pero la oferta está ahí y es para todos los que quieran. Pero Él está destinado para provocar la caída de muchos en Israel, y lo vemos cumplido. De hecho, ¿quiénes fueron los que lo rechazaron? Los religiosos. Por eso cuando yo oigo ahora discusiones de religiosidades, digo: ay Señor, ¿para qué nos metemos en tanto lío? Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, y todavía sigue provocando la caída de muchos, porque no quieren aceptarle como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus pecados. Pero mire, esta es la mejor noticia todavía. Pero también será la alegría de muchos otros. Yo no sé para usted, ¿es alegría o es caída? Para mí es alegría. Fue enviado como una señal de Dios. ¿Pero qué dice? Pero muchos se le opondrán. ¡Qué tremendo! Pero muchos se le opondrán. Versículo 35. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Mira qué tremendo. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, buenos o malos. Y una espada atravesará su propia alma. Hablando de su muerte. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana. Escuche, ángeles, Simeón, ahora Ana. Estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Mire qué interesante. Dios usó a Simeón para decirnos todas estas cosas acerca de Jesús. Pero nos dice anteriormente que ¿quién era Simeón? Un hombre justo y devoto. No devotas, devoto. Y ahora aparece Ana. ¿Y quién es Ana? Bueno, mire la vida de Ana. No era una que se había divorciado ya como 3 veces y ahora estaba en su 4º matrimonio. No. ¿Quién era Ana? Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Imagínese usted.
7 años de casados. Yo voy para 23 años. 24 años. Tampoco, dice mi esposa. No, el otro año cumplo los 25, estamos 24 años. Ahí me están chequeando. Escuche, la idea es esta. Después de que su marido murió, después de haber estado 7 años casada, después ella vivió, ¿cómo? Como buscando otro. No. Es que le dije, es que cuando Cristo está en tu vida, cuando Dios está en tu vida, hay paz. Si saliste de Guatemala y te metiste a Guatepeor, no hay paz. Si todavía sigues buscando otras cosas, no hay paz en tu vida. Esta mujer, mire, después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. ¡Wow! No se volvió a casar. En lugar decidió que servirle a Dios en el templo. ¡Wow! Me encanta. A veces perdemos las historias, solo leemos por leer y no nos damos cuenta. Muchos de ustedes ni siquiera sabían de Ana, pensaron que era Ana Martínez. Escuche, después ella vivió como viuda hasta la edad de 84. No nos dice qué edad tenía cuando se quedó viuda, pero solo nos da la idea de que 7 años vivió casada. Su marido muere y ella llega a los 84 años, pero ya no se volvió a casar. ¡Wow! Y mira lo que hace. Nunca salía del templo. Muchas se van para el baile, dejan la iglesia y se van al mundial, al mundo. Nunca salía del templo, sino que ¿qué? Sino que permanecía allí de día y de noche. ¿Y qué hacía tanto en el templo? Adorando a Dios en ayuno y oración. ¡Wow! 38. Y llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. Y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mire, nos metemos a veces en discusiones tontas, ¿verdad? Que las luces, que el árbol, que esto, que lo otro. No. Entendamos lo significativo del nacimiento de Jesús. En lugar de separarnos. Conclusión. Lo significante del nacimiento de Cristo Jesús es que ha hecho posible lo siguiente. Número 1. El establecimiento del reino de Dios. Cristo entró en la historia para establecer el reino de Dios. Muchos todavía seguimos viviendo bajo el reino de este mundo. Y si usted recuerda lo que hemos estudiado y lo que hemos compartido, es de que este mundo está siendo gobernado por Satanás. Así es que o estamos bajo el establecimiento del reino de Dios o estamos bajo el establecimiento del reino de Satanás. Y yo no sé usted, pero yo ya estuve con Satanás y no quiero más nada con él. Número 2. La redención y salvación del hombre del pecado fue posible por el nacimiento de Cristo Jesús. Es significativo porque Él nos da la redención y la salvación del hombre del pecado. Él es el que ahora nos trae a Dios, nos presenta delante de Dios. Ya no como enemigos de Dios, sino ahora, como dice la Escritura, tenemos entrada hasta el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie más que solamente el sumo sacerdote una vez por año. Ahora por la sangre de Jesús, porque Jesús entró en la historia, ahora podemos entrar con toda libertad. Tu pecado ha sido borrado. Número 3.
Es significativo porque la paz y la buena voluntad ha llegado al mundo. Escuchó esto, la paz y la buena voluntad ha llegado al mundo. En esta noche de Navidad, o vas a tener paz y buena voluntad para el mundo o con el mundo, o vas a seguir sin paz, sin buena voluntad. Hay mucha gente que necesita entender lo significativo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te dejo con esta última escritura, Hechos 2, 36 al 38. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, a quien ustedes han comercializado el día de hoy, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Ese es el Jesús al cual yo predico. Este es el Jesús del cual nos habla la Biblia. Escuche, no es un amuleto que cargamos. Él es tanto el Señor como el Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Ojalá que el mensaje también traspase tu corazón, como lo hizo conmigo y con muchos de nosotros cuando escuchamos este mensaje. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, escuche, esta debe ser la respuesta cuando escuchamos la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esta cuestión del nacimiento de Jesús? Ponernos a discutir que no nació el 25, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Olvídate de todo eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que entiendes lo que Cristo vino a hacer con su nacimiento? ¿Qué dice? Versículo 38. Pedro contestó. Y así debemos contestar todos nosotros. Pedro contestó. Cada uno de ustedes piénsela, ¿no? ¿Qué dice? Debe. Cada uno de ustedes debe arrepentirse, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué? Y volver a Dios. No solamente arrepentirnos del pecado, pero volvernos hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Y qué más? Volvernos a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Mire qué excelente. Hay muchos que quizás tienen años en el Evangelio y no han sido bautizados todavía. Estás mal. Bautízate. ¿Qué dice? Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿quieres recibir el mejor regalo? Aquí está. Entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Yo te animo a que medites en este sermón que acabo de darte y recapacites en que sí tiene mucho sentido. Sí tiene mucha significancia su nacimiento. ¿Qué me importa a mí que si tú lo quieres celebrar en enero, celébralo en enero? Para mí deberíamos de celebrarlo todos los días. Que Jesús vino a morir
por nosotros. Que Él es el Salvador, el Mesías, el Señor. Y Él quiere gobernar, dirigir nuestras vidas. Pero para esto hay que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Que en esta Navidad puedas hacerlo. Puedas arrepentirte de tu pecado, quien quiera que seas. Volverte a Dios. Busca una iglesia donde se predique el verdadero evangelio y bautízate. Y aprende, como Simeón, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.